0.25. 0.25. A ver, tenemos una secuencia de apilado. ¿De cuánto? 0. 45. 45. Ah, 45. Bueno, no mucho. 0. Después. 0 hasta el segundo. 0, 0, 0. Ajá. Y después otras 45. Todos hasta el 45. Ok, entonces, para esa configuración, entonces van a tener una matriz de. Ok, D11 es de 23.398. ¿Estamos de acuerdo? Pues va a ser igual a D22. D21 va a ser igual a 6.268. Y D66 es 8.196. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, vamos a las propiedades. ¿Más o menos? Las propiedades mecánicas, el módulo de elasticidad en L es 20.586. Sí. 20.586 megapascales. Ok, 20.586, la relación de Poisson 0.09 en ambas. Y el módulo de corte es 3.284. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, vamos a ver. Para esas... Voy a hacer una pequeña modificación. Ok, vamos a ver. Es muy proyecto. No manches, ¿Sí está bien? sí trae todas sus hojas, no te vaya a romper los apuntes. Revisa. Sí, pero poco más abajo. Para ti. Bien. Si analizamos el centro, a ver, ¿es una placa de cuánto por cuánto? ¿Era de 200 por 300? Sí. ¿No? Entonces, si analizamos al centro, o sea, 100 y 150 milímetros. Entonces, quiere decir que el desplazamiento al centro es de menos 5.3 milímetros. Eso es lo que les debe decir. 5. Menos 5.3 milímetros. A ver. Bueno, capa XY. Bueno, la curvatura capa X es del orden de menos 0.00126 y curvatura menos 0.00126 y capa Y menos Pues estás en el rango 0.0048. 00 que te da a ti 3 que Ese es el Entonces, por ahí van. menos 5.3 milímetros, ese es el desplazamiento al centro de la placa. Sí tenemos 200 por 300, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a revisar la carga, porque igual no nos lo discutes. ¿Cuánto era? 0.01 megapascal. Ajá, sí, menos 0.01 megapascales, ok. ¿Sí? Bueno, 0.01 les va a dar el desplazamiento de lo mismo, pero positivo. ¿Sí? ¿Todo? Pues eso es lo que debe haber. Bueno, déjenme un poco mi proyecto. Convergencia lo tienen casi como en menos de 10. ¿Mira la capa? La capa X también en menos de 10. ¿En menos de 10 iteraciones? Sí, como 10 iteraciones ya se ve una tendencia y ya pueden sacar el promedio de las últimas iteraciones y sacar. Sí, esas sí, menos de 10. Entonces, bueno, entonces, ahora vamos a ver otro caso donde la carga Es variable. Bien, Es dinámica. vamos a tener los mismos apoyos, pero ahora la carga va a estar, va a haber una carga distribuida, pero en un área que no va a ser toda la placa, sino un área de dimensiones conocidas, cuyo centro también esté en una posición conocida. ¿Sí?
tener una placa como esa que está ahí. Entonces, digamos que la carga distribuida va a estar en un área C por D, en una posición X0 y Y0. ¿Sí? Sí. Las condiciones de frontera, digamos, son las mismas. ¿Sí? Claro, si C y D son muy pequeñas, casi podemos decir que es una Carga puntual. Sí. Las distancias X0 y Y0 son al centro de la placa. No, es la posición de donde está, digamos, la resultante de la carga de la carga distribuida sobre la superficie C por D. Bueno, ahí B siguen siendo las dimensiones de la placa. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, la carga, para saber el valor de PMN, pues entonces hay que integrar, pues ya no, digamos, desde 0 hasta A o hasta B, sino entonces aquí hay que integrar solamente en el intervalo en donde está la carga aplicada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces va a ser desde X0 menos C sobre 2 hasta X0 más C sobre 2 y desde Y0 menos D sobre 2 hasta Y0 más D sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, si nosotros tenemos el valor de la carga que está siendo distribuida en el área, pues vamos a calcular de esa manera. Y bueno, la diferencia pues va a ser esta. Va a quedar aquí. Este que está aquí. Y bueno, es igual, eso lo van a sustituir en la ecuación de la carga, o sea, en la que ya hemos visto. En esta. Igual, la solución propuesta pues va a ser muy semejante a la anterior. La solución es la misma. Lo que vamos a encontrar diferente pues es la convergencia, ¿no? Entonces, después de que hagan todo eso, esa es la ecuación que deben de obtener. Claro, después ustedes tienen, acuérdense, vamos a tener que hacer el mismo sustitución, o sea, en lugar de m, 2m menos 1, en lugar de n, 2n menos 1. ¿Sí, más o menos? ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación, digamos, que ya finalmente queda. Claro, entonces recuerden ustedes que B, sí, C y D son las dimensiones del área en donde está actuando la carga distribuida. ¿Sí? Y X0 y Y0 es la posición
digamos, donde está la resultante de esa carga distribuida. ¿Sí? ¿Esa es la cuarta? ¿No se puede hacer más grande, profe? La imagen del proyecto, la proyección. Vamos a Ah, sí está bien. Me hizo 29 iteraciones, pero sí, de la. Sí, así es, más o menos Sí, ¿no? Para rato. entonces, Apaguen la luz. ¿Sí se puede apagar? ¿Sí se puede apagar este lado? No, Ay, bien, aparte de la... Ah, eso no es para la escuela, por supuesto. Pepe. No, ahí sí se ve, ¿no? se debe pagar del otro salón. Ah, qué. Ay, pero aquí le da bien la Ahora sí. Ah, no estaba acá. Vamos a ver si... A ver. Ah, la cuarta F. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Más o menos. Luego más para atrás. No, ahí está. ¿Sí? Y obviamente esa dividirla. Bueno, dividirla. Es RM cúbica N cúbica en el segundo término. M cúbica N cuarta R cuarta M N cúbica. No, yo creo que mejor sale de pantalla completa. Gracias. La primera es M quinta, N. Después es, los dos son M cúbica, N cúbica. Y después es M y N quinta. Gracias. ¿Los dos son? No, 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 M y N cúbica. M quinta, N el primero. Después es M y N ambas cúbicas. Y la última es M solita. Y N a la quinta. Gracias. R en el segundo término es R al cuadrado y en el tercero es R cuarta. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos la misma placa, pero ahora tenemos, ¿cuánto quieres? O sea, ¿en dónde quieren que esté ubicada esta? Pues de 50 por 50, ¿no? O de 10 ¿De por qué? 10. No, ubicación de
Por eso del cuadrito. ¿En dónde va a estar X0 y Y0? ¿Qué valor van a tener? Pues 150 y 100. La idea es en medio, pero no hay que tener ¿Este? Ajá. Bueno, uno ya después en otro programa. Pero era de 200 por ¿qué? por 300. Por 300. O sea que aquí es. Ahí es 100 100 y acá 350. y aquí es 150. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Para cuánto quieren para esta dimensión? ¿En X? 30 por. Ah, ya. ¿30? 30 por 5. ¿Cómo? ¿Se puede, no? 30 por 5 un rectángulo. Va. 30 por 5. ¿30 por Sí. 5? ¿30 en dónde? En X. ¿Entiendes? Bueno, hagan lo No, en que X, quieran. ¿30? ¿En 30 en X y 5 en Y. ¿Sale? Bueno, entonces aquí vamos a concentrar toda la carga que anteriormente le aplicamos a la altura de la placa. Es decir, ustedes multiplican la presión por todo el área, o sea, por A y A por B. A por B, que va a ser todo el área. O sea, la multiplican por E0, como le pusimos, ¿verdad? E0 y esa va a ser esa F. ¿Sale? Y ese es el que le vamos a aplicar en esta área. Va a haber una diferencia en el caso anterior. ¿Sí? Sí. Entonces eso lo pueden hacer ya. Cuando hagan su programita, una modificación para este. ¿Qué? Una pequeña modificación. Está corregido el escudo. Pues más abajo. ¿Sí? ¿Puedo cambiarle? ¿Por cuál es Q? Por Los de. ¿Ya? sí. No sé. Entonces, recuerden que es, o sea, ustedes tienen que sustituir aquello, PMN. Sí, es así en la película. Igual hacen lo mismo y deben de llegar a esta ecuación. Nosotros hacen en otro caso, vemos esta. ¿Sí? Obviamente, como la ecuación tiene unos parámetros muy semejantes, pues los puntos de interés también van a ser prácticamente la solución es la misma, o la solución propuesta es la misma. Por lo tanto, entonces, los lugares. Claro, esta ustedes la derivan dos veces con respecto a X y le cambian, perdón. Ustedes lo derivan esta función dos veces con respecto a X y le cambian el signo, y eso va a ser capa X. Derivan esta dos veces con respecto a Y y le cambian el signo y va a ser capa Y. Y bueno, derivan una vez con respecto a X y después con respecto a Y y le cambian le multiplican por 2 y le cambian el signo y eso va a ser capa X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ya encuentran los demás valores. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces estas son un tipo de soluciones, pero vamos a ver, bueno, ¿cuál es lo que tiene que llegar? Ay, sí. Que es la misma que tenía yo acá. Bien, entonces, vamos ahora a suponer que tenemos una placa empotrada. Una cosa como esta. ¿Sale? Entonces, ¿ahí qué forma necesitamos? Claro que hay que proponer la solución, claro. Entonces, hay soluciones existen, pero necesitamos imaginarnos cómo es la forma. ¿Cómo es la forma que va a tener nuestra placa cuando le apliquemos esta carga distribuida? Es una parábola, Como una ¿no? cúpula, ¿no? Pero achatada. Sería un plato. Como una campana de gas, así. A ver, o sea, pero sabemos que la pendiente de los bordes Es cero. o sea, es cero, porque está empotrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces necesitamos encontrar una función
que nos represente o que nos diga, que nos dé esa forma. Bueno, que nos dé esa forma, pero también que sustituyéndola en las ecuaciones de equilibrio, pues cumpla con las ecuaciones de equilibrio y cumpla con las condiciones de función. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces para eso hay otro tipo de soluciones que son las funciones polinomiales, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos un polinomio que solamente depende de x y otro polinomio que solamente depende de y, ¿no? Bien, entonces ahí vamos a tener una doble suma, pero esa suma, esa está desde m igual con 1 hasta m mayúscula. Y desde n igual con 1 hasta n mayúscula, o sea, no está hasta el infinito, sino m y n son valores enteros positivos. ¿Hay qué? A ver, ¿qué dice? O sea, ahí tenemos una función polinomial. Ajá. Que está formada por producto de dos polinomios, pero un polinomio solo depende de x y otro polinomio solo depende de y. ¿Sí estamos de acuerdo? Y después hay una suma hasta m mayúscula y otra hasta n mayúscula, pero no es hasta el infinito. ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué? O sea, ¿eso qué nos dice? A ver, si ustedes tienen un polinomio, una ecuación cuadrática, ¿cómo es su forma? X más B, X cuadrado más BX más C igual a C. Una curva cónica, ¿sí estamos de acuerdo? Después, si tiene una función, o sea, por ejemplo, algo de x o algo en término independiente más algo de x más algo de x cuadrada más algo de x cúbica. Ajá. Ahí como es la forma. Pues dependiendo, va a pasar a intersectar el eje la cantidad del exponente más grande, ¿no? Si es un algo x cuarta, va a pasar 4 veces por el eje. Exacto. Y así, ¿verdad? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, significa que nosotros tenemos que encontrar los valores de m mayúscula y n mayúscula. Más bien aquí no es encontrar la convergencia. Aquí es encontrar el grado del polinomio que se ajuste a la forma de la deflexión de la placa. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, aquí no es encontrar la convergencia, aquí es encontrar la forma del polinomio que nos va a arrojar o que nos va a cumplir justamente las condiciones de frontera, las condiciones o la forma que se espera que la placa se deforme. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque se supone que, por ejemplo, si tenemos una función, supongamos coseno, es una oscilación, ¿no? Pero si tomamos de pico a pico inferior, o sea, un ciclo de pico a pico inferior, pues ya nos da la forma, ¿no? Que va de pendiente 0, pendiente máxima, hasta máxima arriba 0 y otra vez hasta abajo 0. Pero tendríamos que agregarle un término. Un término que va a ser W, o sea, hay que descontarle W máxima entre 2. Ajá. Porque no empieza en 0. ¿Sí me explico? O sea, su compañero dice, bueno, pues ¿por qué no hacemos una forma? Sí, su compañero tiene razón. Ponemos una función, por ejemplo, coseno, una función, por ejemplo, coseno, nos daría algo así. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, el problema es de que aquí tenemos que considerar que esto es W máxima entre 2. O sea, quiere decir que esa función coseno le tenemos que restar W máximo. ¿Sí?
y eso sí ya nos provoca la opción, porque recuerden que tenemos que satisfacer las ecuaciones de equilibrio. A ver, si quieren, intenten. No, Bien. yo creo. Entonces, sí, o sea, claro, si ustedes logran cumpla esta función, las ecuaciones de equilibrio, pues podría ser una solución válida para este caso. O la otra sería pasar nuestro eje de coordenadas aquí. También se puede ser una solución. Pero de todas maneras tenemos que recorrer esa función. Bien, pues esta es una tipo de solución de funciones polinomiales. Entonces aquí lo que interesa no es encontrar, digamos, una convergencia, sino encontrar el grado del polinomio que se ajusta a la forma esperada para la placa. En este caso, la forma esperada para la placa se obtiene para m igual a 1 y n mayúscula igual a 1. A ver, grafiquen o calculen cómo es la forma de esas funciones. Cada una de esas funciones tiene la misma forma y una solamente depende de x y la otra únicamente depende de y. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cuál es esa función, ese polinomio de y para n igual a 1? ¿Y cuál es la forma del otro polinomio de x para cuando m igual a 1? A ver, M igual a 1. Entonces sería 1 este 0. Pero estamos viendo que aquí vamos a encontrar hasta m igual a 1 y n igual a 1. Quiere decir que aquí es ¿cuánto? 0. De 0, exactamente. Eso se hace 1. Eso se hace 1. Aquí, 0. esa es la ecuación que les queda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, traten de ver cómo es la forma de esa. Pues esa es la cuarta. A ver, vean cómo es la forma de ese polinomio. Al cuadrado entonces sería este y cuadrada, b cuadrada, menos 2y, b, más 1. Y luego todo eso por y cuadrada. Y cuadrada sobre b cuadrada. ¿Sí o no? Y cuarta. Y cuarta, b cuarta. 2 veces Menos 2. b Y cúbica, b cúbica. Más y cuadrada 4 b cuarta sobre menos b cuadrada. ¿Sí o no? ¿Qué será el Y esto debe ser igual a... Bueno, ahí está. Si quieres encontrar las soluciones, encuentras esto, entonces factorizas y cuadrada, b cuadrada. Y entonces dos soluciones son 0. Y 1 igual a... ¿Sí? A ver, grafiquen entonces, bueno, les quedaría obviamente y al cuadrado sobre b cuadrada multiplicado por y sobre b menos 1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vean qué forma tiene esa función. Es una ecuación de cuarto grado. No necesitan tener las computadoras, o sea, poder muestrear. Entonces tenemos... O sea, esa función, ¿desde dónde hasta dónde va? O ambas funciones, ¿desde dónde hasta dónde va? Desde menos... Desde el... ¿De qué se refiere? ¿De dónde? O sea, claro, estas van desde y, desde un valor hasta otro valor muy grande. Pero ¿en dónde nos interesa esto? En las intersecciones Nos interesa entre... con el eje cuando X. Y, el dominio de la placa, ¿desde dónde va? ¿Hasta dónde va? Desde 0 hasta A. Desde 0 hasta A en X y de 0 Desde 0 hasta B. desde 0 a B en Y. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que en ese intervalo, a ver, grafiquen la ecuación en ese intervalo. Ah, pues en esto es... A ver, en 0. O sea, porque no Se hace tienen cero. computadora, pueden mostrar Y en B, 3 se o hace. 4 puntos. pero la Es esta función. 3 o Entonces, 5, en menos B. 3 o 5 para que contemplen. Vamos a ver en B y en menos B. B a la cuarta. B cuarta entre Y y ya con B. eso Esto les es va a dar 1. una idea. 1 menos esto entre esto B se hace 2. Esto se hace 1. Esto se hace 1. Primero pues, lo desarrollan, sustituyen. Y esto se hace 0.
Entonces, es 0 y este Ok, es 0. ahí de todas maneras, si sustituimos y igual a 0, ¿qué nos da? 0. 0. Justamente, Pero si sustituimos en b también da 0. También da sustituimos 0. en vez de 0, lo cual corresponde a nuestras condiciones de frontera, porque nuestras condiciones de frontera nos indican que en los bordes no hay desplazamiento del z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sale? sí. A ver, ¿ya lo sigo? ¿Le seguimos? Bien, de todas maneras, para identificar cómo es de toda esa forma, ¿qué necesitamos que haya en el enfoque? Los bordes. ¿Qué sabemos? Bueno, ya sabemos que el desplazamiento es en los bordes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No hay giro. No hay giro. Y la pendiente es... ¿Cómo sacamos la pendiente? Derivando del Derivada de del la... desplazamiento. Ok, entonces, si queremos analizar cómo es el perfil de la pendiente en dirección, bueno, en el plano, digamos, XZ, es decir, que tenemos que encontrar la función o agarrar la función que solamente depende de X, ¿sí? Y la derivamos una vez. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que esa función, o cualquiera, porque son iguales, la otra sería como si estuviera viendo la rebanada en dirección de Y, entonces saquen la derivada del polinomio, de Y solamente depende de Y con respecto a Y, y saquen, hace lo mismo, nada más que en función de X, la derivada del polinomio en X que solamente depende de X con respecto a X. ¿Vale? Y nos va a dar el comportamiento de la pendiente. Quiere decir que si esta función es adecuada para lo que queremos, nos va a dar pendiente 0 en dónde y en dónde. En menos b, en 0 y en b. Nada más. Y en el punto medio, Y en A sobre 2 y en b sobre B sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Entonces, con eso, a ver, calculo. sí, sí da. Si da, entonces quiere decir que tenemos Sí, quedan menos... 0, una pendiente, quiere decir, y además necesitamos que en medio de estos dos, o sea, en medio, en lugar intermedio entre el borde y la mitad, la pendiente es de un signo, y entre el centro y el otro borde, la pendiente es del otro signo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que tenemos esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí se entiende? Y también podemos identificar en dónde, en esas funciones, en el intervalo que nos interesa, es un máximo o un mínimo. Ese máximo o mínimo, en principio, debe estar en A sobre 2 o en B sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta ecuación las cumple. Quiere decir que esta puede ser una solución válida para nuestro problema. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, que esa la tendrían ustedes que sustituir en las ecuaciones de equilibrio, sustituir las relaciones cinemáticas y las ecuaciones constitutivas, todo eso en las ecuaciones de equilibrio, y bueno, y a partir de eso ya ahí van a identificar cuánto es, digamos, el valor de AMN, que en este caso, si MN es igual a 1, pues, o sea, ese valor no va a depender ni de M ni de N. ¿Sí estamos de acuerdo? Que es lo que tenemos abajo. ¿Sí? Ok. Entonces, bien. Y si sustituimos el valor de A, que va a ser para 1 y 1, que no va a depender de M y de N, en la ecuación, y tenemos los dos polinomios, entonces obtenemos la forma que debe tener la deflexión de la placa en cualquier punto de coordenadas X y Y que pertenezca a la superficie media de la placa, que es lo que tienen allí abajo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si tenemos esa ecuación que está ahí, bueno, la forma nos las dan las ecuaciones ya evaluadas para M y N igual a 1. Si tenemos esa ecuación, ¿en dónde nos interesa conocer, igual que la otra, en dónde nos interesa conocer los valores en donde las curvaturas sean más grandes? Pero en el El centro puede ser 1, pero a ver, toda la ¿cómo es vista. la curvatura? ¿Cómo se va a comportar la curvatura? ¿Dónde ¿De cero? A ver, De 0 a 0. ¿cuánto va a ser curvatura en los bordes?
Cero. Caray, ¿por qué cero? No, es máximo. No, curvatura. ¿En los bordes? Si es empotrado. Ah, sí, sí, atrás. A ver, analicen bien. Si no hay giro en los bordes, o sea, si hay giro en los bordes, quiere decir que Sí, yo no, estoy seguro entonces que es no hay máximo. momento. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero yo sé que la curvatura es proporcional al momento. Sí, Como hay momentos es en máximo, todo ¿no? el... La curvatura. O sea, quiere decir que en el borde hay momentos. Es como ustedes sepan en el trampolín y en el empujón son parecidos. Quiere decir que aquí no sabemos si es máximo o no es máximo, pero seguramente que los momentos y por tanto las curvaturas son diferentes de cero en los bordes. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí se entiende? sí. Ok. Entonces, ¿en dónde necesitamos analizar esta placa? Porque igual el problema es que tenemos una infinidad de puntos. ¿Cuál de todos esos son puntos que nos pueden interesar para el cálculo de los esfuerzos? ¿Cómo? A ver. Arista. ¿Qué tendríamos que hacerle a esa ecuación de W para identificar en dónde nos interesa? A ver, ¿qué derivamos? Si tenemos W, quiere decir que ya tenemos las curvaturas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque kappa X es la doble derivada de eso con respecto a X. Se le cambia el signo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que kappa Y es la doble derivada de eso Ah, con respecto a encontrarlas. Hacerla cero y encontrar para qué valores de X y Y se hace. Bueno, cumple la condición más cero bien, derivada. Si tenemos las funciones de las curvaturas, que son doble, o sea, va a ser doble derivada de eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O sea, porque si nuestra ecuación nos dice que W de X y de Y va a ser igual a algo, una constante, por el polinomio que solamente depende de X y por el polinomio que solamente depende de Y, pero nuestro polinomio que solamente depende de X, para M igual a 1 y N igual a 1, es, aquí es X al cuadrado sobre A al cuadrado, Por X sobre A menos 1 al cuadrado. y el otro es la última forma, pero en lugar de X, Y, y en lugar de A, B. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que kappa X va a ser menos la doble derivada de W con respecto a X. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que si esto es una constante, pues una constante, esto es una constante, quiere decir que entonces lo que tenemos que hacer es nada más derivar el polinomio que depende de X dos veces con respecto a X y el otro lo dejamos igual. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ya esa es la función de kappa X. ¿Cómo puedo identificar en dónde kappa X es máxima o mínima? Igual, derivo igual a cero. O sea, derivo La doble. e igual a cero. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, eso quiere decir que saco la derivada de kappa X con respecto a X, que yo sé que es la triple derivada del polinomio que solamente depende de X, y lo igualo a cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Como la otra función tiene la misma forma, entonces, Los máximos están igual. Coinciden porque los. si derivo esto, o sea, Son constantes. ¿sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que sacando las... Los máximos. O sea, sacando la triple derivada de cualquiera de estas, saquen la triple derivada de esa función y lo igualen a cero y me dicen en dónde es máximo y mínimo. ¿Sale? Ya tengo. ¿Ya tienes? No. 4, 3 de cuarta, 6, 3 por 6 de quinta, es una 2. Cierta alcanzo. Entonces la punta. Con N y N Ya. ¿Dónde? de medios. Bienvenidos. ¿Y kappa XY en dónde es? En una ¿Cómo medio. tendríamos? A ver. Kappa XY. ¿Kappa XY qué es? Menos la segunda, menos dos veces la segunda derivada de W con respecto. No. Ah, bueno, sí. Segunda Sí, derivada de pero- W con respecto a XY.
Quiere decir que primero derivan una, Y después la otra. pero la una no solamente depende de una y la otra nada más depende de otra. Por lo tanto, quiere decir que aquí, si queremos conocer kappa xy, Es 0. ¿sí? Bueno, aquí tendremos una constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O sea, 2 veces menos 2 veces. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, si queremos encontrar dónde es el máximo mínimo de esta función, ¿qué tenemos que hacer? Sí, La volvemos a pero, derivar. pero respecto a quién. Por eso, pues depende, si queremos ver cómo... Ah, pues sí. pues entonces la derivamos con respecto a x, Ujú. y si la derivamos del otro lado, pues, pero eso tienen la misma forma. ¿Sí estamos de acuerdo? Es lo mismo si derivas una u otra. Ok, entonces quiere decir que aquí sacamos ¿qué? Ah, ahí. ¿Qué? Que sacamos que. O sea, derivamos esa con respecto a x, aquí que tenemos. Porque eso no... Ah, es pues una nada constante. más es menos La 2. doble derivada. Ya la sacaron. Ya, Bueno, pues entonces igual en la cero. ya. A ver, ahora sí, calculen dónde es el máximo mínimo, ¿no? Dónde están las raíces de esa ecuación. ¿De esa? No, bueno, la doble derivada de esa. Ya. ¿En dónde? No. ¿De X No. es en a mí? No, es que estamos haciendo cosas diferentes, a ver. No, es que ahorita es. Primero kappa x ustedes sacaron la triple derivada de este. Ajá. la por cero. Sí, va a ser un Pero obviamente para para sacar la triple derivada ya tienen la segunda derivada. Ujú. ¿Sí Sí. estamos de acuerdo? Ok. Si ustedes igualan la segunda derivada del polinomio que solo depende de x con respecto a x, o sea, este es proporcional a kappa x. ¿Sí estamos de acuerdo? Ah, Por lo tanto, entonces la doble derivada del polinomio que solamente depende de o del polinomio que solamente depende de y, igualan a cero, lo que van a encontrar es la posición Ah, de los pues sí. máximos y de los mínimos de quién? De kappa xy. ¿Sí estamos de acuerdo? Háganlo. va a haber dos posiciones. O sea, van a ver las raíces de una ecuación cuadrática. Ajá. O sea, ocupan la del chicharronero. O sea, como. Otra vez, profe, no entendí. A ver. A la segunda derivada la igualo a 0 y le encuentro las soluciones. Sí, porque kappa xy es menos la doble derivada de la función w con respecto a x. O sea, es esto. Pero, si quiero obtener los máximos, por ejemplo, de esta, entonces derivo esta con respecto a x y lo que me queda es la doble derivada de polinomio con respecto a x. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la que igualo a cero. O como sé que la otra tiene la misma forma, pues donde haya máximos, ¿no? En la dirección de x también va a haber máximos con respecto a la otra dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, sí, sí. Entonces, la La doble derivada es de esta. estos polinomios Entonces se saca ya. es Van a una ser estos ecuación dos. cuadrática. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces saquen las raíces. Ah, caray, este también es 12. 3 por 4, 12, 6 por 2, 12. Sí, ah, está bien, bueno. Claro, recuerden que hay dos, o sea, la ecuación cuadrática tiene Sí, Dos soluciones. dos raíces. Ya, ahí está. ¿Ya está? Ya casi.
aumentar al cuadrado más b cuadrado sobre 4 más b cuadrado sobre 4 un sexto menos un sexto más un cuarto 2 entre 4 3 2 entre 6 2 menos 2 ya. ¿Cuánto les da? Es en b medios más menos b sobre raíz de 12. O sea, pero calculen el valor. ¿Numérico? ¿De qué fracción de A o qué fracción de B? A ver, ponle en medio más. Está padre. Con la tercera derivada vamos a obtener los máximos de capa X y capa Y por la tercera derivada. Pero con la segunda derivada ya sea de alguna ocasión se va a hacer 15X sobre Y. Ah, pero raíz de 12 es 1.4 o no, 1.9 y Con la segunda derivada. 1.9 Bueno, la capa X y es menos 2 veces A, que supone que y menos es doble derivada del doble 1.9 y menos 0.9b. Y esta se va a separar. Ah, X de X va a ser respecto a X realmente, y Y de Y respecto a Y. Entonces, si la primera derivada es para obtener, bueno, uno de los términos de capa pero, Y, la segunda derivada profe, va a ser para obtener los máximos en X B. de capa X y. ¿Qué pasó? Es Y que obviamente, aquí como es la misma función, un valor no puede vamos a ser tener y uno sí. los mismos valores, los máximos, pero Los dos valores